nada más. Pero resulta que yo he observado que una gran parte del presupuesto del Seguro Popular se va a otro tipo de actividades. Es decir, al grado tal de que muchas de las cosas que cubre son procedimientos e intervenciones de alto costo. Y esto lo que ha sucedido es que se ha convertido inclusive en una fuente de financiamiento muy importante para los institutos nacionales de salud. Al grado tal, yo estuve ayer en la Junta de Gobierno del GEA González, no es Instituto Nacional, pero bueno, con la misma situación, en donde en los años previos salieron a flote gracias precisamente a los aportes del Seguro Popular sobre una serie de intervenciones, y seguían aumentando las intervenciones pagadas. Ahora parece que van al revés, están quitando varias de las intervenciones, y entonces ahora resulta que no saben cómo van a cubrir su déficit presupuestal. Ya lo traen desde el año pasado, que ya el Seguro Popular no les dio lo que se requería para estar a flote. Y este año no hay forma, va a haber un déficit bastante importante, que lo calculo yo en el 15% del presupuesto para operar como estaba operando el hospital. Entonces digo yo, bueno, pues empezando por ahí, un programa que según yo está destinado precisamente a ampliar la cobertura, a dar atención primaria a la salud sobre cualquier otra cosa, pues resulta que de repente empezó a hacer otro tipo de acciones, de las cuales los directores de los institutos estaban felices, ¿no? Cuando uno ve en la literatura, cuando hablan de atención primaria, siempre al final dice in developing countries. Y me da la impresión de que la atención primaria se estableció como una forma de dirigir lo que iba a ser África o lo que iban a ser los países pobres, y no lo que debería de ser la salud en el mundo, ¿no? Y de hecho, ustedes se dan cuenta, en los países europeos en los que más se da la atención primaria, ¿no? La atención primaria existe en Inglaterra, en el Reino Unido, por supuesto, existe en Francia, existe en España, existe en los países noruegos, Finlandia, Suecia, Noruega, pero la diferencia es que no se habló, o sea, no era parte del discurso, era parte de la práctica, ¿no? Los sistemas funcionaban así. Y a mí me parece que lo que hace el doctor López Cervantes al señalar el cauce subterráneo de lo que es realmente lo que se busca con estos conceptos, y cómo se pierde en alma ata, pero luego se gana con los sistemas selectivos para mandar otra vez el mismo mensaje, ¿no? Que es hacer la práctica médica tradicional. Excepto Canadá. Yo creo que Canadá es el único país que sí escribía para adentro, ¿no? Lalonde, por ejemplo, cuando hablaba en los años 80 del problema de los determinantes sociales, sin que se dijera determinantes sociales, no existía el concepto. Lalonde decía que tenemos en Canadá que movernos hacia el ambiente, ¿no? Porque tenemos que controlar todos estos factores que nos están señalando, nos están marcando el camino de la enfermedad y de la muerte. Y cerrando con lo que decías, a mí me parece que es muy importante que recordemos que cuando arrancó ese Seguro Popular postuló que solamente le iba a dedicar el 8% de sus recursos a gastos catastróficos. Yo tengo un datito por ahí de hace 3 años en que ya habían rebasado el 20% del presupuesto. Y el otro está terrible, ¿no? Porque el otro 80% quién sabe dónde fue a parar. Pero la prueba más fehaciente de que APS no era parte de este esquema del Seguro Popular es el hecho de que crearon los cauces, y tenían al principio 260, luego llegaron a 290 cauces, pero los cauces no representaban una estrategia horizontal, seguían representando una estrategia de pago de servicio. Claro que sin control, ¿no? Y sin ninguna manera de asegurar que se diera. Entonces a mí lo que me gustaría cerrar con esta reflexión, y que fue disparada por el doctor Fernando Varela, es el hecho de que en los países que la naturaleza de la práctica médica se ha respetado, hay atención primaria a la salud, ¿no? En los países como nosotros, que no hemos respetado la naturaleza de la práctica médica, tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Cuando llega un paciente
con nosotros por primera vez, llega y nos dice me duele, ¿no? Tengo tal síntoma, tal signo. Y lo que hacemos es investigar qué tiene. No le decimos, usted tiene el cauces 24, ¿no? Por lo tanto, ese sí le entra, ¿no? Pero tiene el 288 y ese todavía no lo aceptamos. O sea, la atención del paciente cuando llega con nosotros es total y absolutamente horizontal. Tenemos que hacer una serie de procesos que nos enseñaron en la carrera, interrogatorio, exploración, pedir estudios de gabinete y de laboratorio, hacer un diagnóstico presuncional. Todo eso es atención médica y no nos podemos parar de repente porque no, ya no le tocó el cauces que está dentro del programa. Entonces es una serie de cosas ilógicas que van contra la naturaleza de la práctica médica, ¿no? Y eso era básicamente la reflexión que quería hacer. Muchas gracias. No sé, yo tengo la impresión, yo soy muy escéptico de que la salud y la atención primaria en México pueda funcionar, ¿no? Porque creo que hay una serie de fuerzas económicas, culturales y políticas que están totalmente en contra de eso, ¿no? Y a veces creo que ignoramos un poco los aspectos de tipo económico que están atrás de todo ello, ¿no? Por ejemplo, la gran pregunta que se hace es por qué en Europa, en un momento dado, Inglaterra y todos los países europeos pudieron en un momento dado tener una atención primaria como la inglesa, por ejemplo, ¿no? Bueno, recuerden que eso fue en la posguerra, cuando había mucha pobreza, estaban las cosas muy mal, y los gobiernos tenían que dar a la gente, pues, darles empleo, darles salud, darles educación. Esto coincide también mucho con el famoso Plan Marshall, en donde se les inyecta mucho dinero a todos estos países, y entonces es donde surge realmente fuerte el sistema de salud primario de inglés, en donde tiene un aspecto muy protector, y que es una respuesta básicamente política y económica, que yo creo que a veces los médicos no estamos viendo, ¿no? Y además vemos cómo el sistema de salud van variando de acuerdo con las crisis económicas. Inglaterra es muy claro con eso, ¿no? Para mí es muy claro. Llega un gobierno laborista que automáticamente se impulsa la atención primaria, se financia totalmente la atención médica, etcétera, la toma del Estado, y llega un gobierno Tory, el jajo Thatcher, que es típico, ¿no?, junto con Reagan, y prácticamente destruye el sistema que tenía tan importante Inglaterra. Llega Tony Blair, después de la Thatcher, y a pesar de que Tony Blair pues era un izquierdista muy sonrosado, un socialista muy sonrosado, de todos modos impulsa el sistema y vuelve a subir, ¿no? En España lo estamos viendo ahorita. O sea, ¿cuándo surge en España realmente que llega a ser realmente un sistema de salud muy fuerte, con una atención primaria, pues durante el gobierno socialista de Felipe González, ¿no? Llega el PP y vuelve a atrasarse otra vez. Y ahorita están en crisis otra vez los españoles por la causa sustentable, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, incluso yo diría que lo que tú planteas como un asunto de camarillas entre Mahler y Shaw, el de la UNESCO, etcétera, no era un asunto de camarillas, era un asunto de una visión distinta del mundo. O sea, ¿por qué? Porque estaban en Harvard los dos, es cierto, pero acuérdate que McNamara era en aquel tiempo el director del Banco Mundial, y McNamara que representaba totalmente el neoliberalismo salvaje, muy fuerte, en donde el dinero tenía que producir. Si tú invertías en salud, tenías que tener forzosamente ganancias, ¿no? Y viene el choque fortísimo entre las dos corrientes, ¿no? Mahler era un tipo utópico. Acuérdate que el padre de Mahler era un hombre, fue un pastor, y tenía una visión absolutamente idealista del mundo. Y este señor Shaw era fundamentalmente un tecnócrata terrible y gana. ¿Por qué? Porque todos los financiamientos se van para esto, ¿no? Yo creo que las fuerzas económicas están jugando un papel muy importante, lo estamos viendo ahorita en el Obamacare, que es una intención por lo menos a que sea más equitativa la atención americana y que tenga un contacto primario fuerte, ¿no? Bueno, ya ahorita están en contra, ¿no? ¿Y por qué están en contra? Porque el contacto primario, primero,
no va de acuerdo con las compañías de seguros. Las compañías de seguros automáticamente se ven muy... No va de acuerdo con la industria farmacéutica tampoco. A la industria farmacéutica no le gusta tampoco esto, ¿no? Y tampoco va de acuerdo con las élites médicas, no tanto con los médicos de eso. Entonces yo siento que la única manera de que las cosas cambien es con un giro político importante. Por ejemplo, ahorita lo que tú acabas de plantear, de que en México sería ideal una atención primaria fundamentalmente con el Estado y con aspectos privados, es algo muy debatible. Y por ejemplo, ahorita en Inglaterra se está debatiendo terriblemente si realmente la iniciativa privada tiene que participar en salud o nada más el Estado. Y los ingleses son muy claros, han dicho, bueno, la iniciativa privada lo que le interesa es ganar dinero. Y va a entrar a la salud cuando quiera ganar dinero. Y el Estado tiene que tener toda la responsabilidad de esto, ¿no? Es una pregunta que yo te haría. Yo creo que el Estado tiene que tomar la responsabilidad total de la salud y pagarlo con impuestos. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, recientemente hubo un movimiento fuerte en Dinamarca, en donde llegó un gobierno un poco más de derecha y quiso bajar los impuestos a los daneses. ¿Y qué dijo? No nos bajen los impuestos. Yo quiero seguir pagando impuestos, porque si me bajan los impuestos, me bajan la salud, me bajan la educación, me bajan, claro, son sistemas muy transparentes, donde el dinero sabe dónde va y cómo se gasta, etcétera, ¿no? Pero yo siento que el aspecto económico, el aspecto político, son fuerzas mucho más importantes en un momento dado que las ideológicas y de salud pública, ¿no? Y que quizás es un planteamiento, no sé si tú estarías de acuerdo, de tenerlo muy presente cuando presentamos esto. Yo sigo siendo muy escéptico, porque creo que no vamos a cambiar. Nuestra cultura va en otro lado, la influencia americana está muy dura ahí, y no creo que con buenos propósitos y argumentos de salud pública podamos hacer algo. Yo pienso que el problema es seriosísimo. O sea, en realidad, sí necesitamos atención primaria y prevención de una manera urgente. Ya no es ni siquiera selectivo, urge. Estamos en una catástrofe del sistema de salud, y lo que comentaba Luis Durán del financiamiento de Seguro Popular hacia institutos, a los institutos les salvó la vida durante 10 años, pero no mejoró la atención primaria. O convirtió a los institutos en centros de atención primaria, que es una estupidez mayúscula, y ha estado pasando. O sea, eso es gravísimo. ¿En dónde se deben centrar las situaciones? Se comentaba también, entran a especialidades los que pasan un examen, que es un examen que tampoco quiere decir nada. Me estaba acordando ayer de una definición el diccionario de términos comunes de Flaubert, que tiene, pues ya va a ser 200 años que se hizo, y dice, diplomas son cosas que certifican algo pero no quieren decir nada. Me parece lo más atinado del mundo, ¿verdad? Más allá del diploma está la realidad. Y en este sentido van, o sea, diplomas de especialista dan un estatus, dan una visión que viene fundamentalmente de las modificaciones del sistema norteamericano a jugar, informe Flexner y lo que viene después, pero que también están desvirtuando la atención médica. En un momento se apuesta a la especialidad frente a la imposibilidad de atender otras cosas, cosa que resulta totalmente falso. Un médico general adecuado resuelve entre el 85 y el 90% de los problemas inmediatos de atención, y no se está dando esto. Entonces, ¿qué tenemos? Que de ese 85 o 90%, 70 van a dar a institutos de especialidades, o en nuestro caso institutos nacionales de salud, hospitales especializados, servicios especializados, y el paciente también con un aspecto de los medios es otra cosa que va a haber que atender y que quizá valga la pena analizar. Yo quiero ir a ver al especialista. ¿Y el especialista de qué? Pues quién sabe, pero quiero al especialista. Y el especialista se convierte en subespecialista y luego en subespecialista, y lo que no tenemos es atención. Entonces, yo creo que es un punto central y es un asunto político de entrada. Mencionaba Carlos Campillo hace un momento, la debacle del sistema de salud inglés en la gestión de Margaret Thatcher. Se desintegró el sistema de salud inglés, y los británicos se volvieron locos. Yo tuve oportunidad de platicar mucho con Blair, el tío de Tony Blair, que estaba en ese momento en los consejos británicos de atención, y
lo único que decía es, nunca entendí cómo hicimos para desbaratar lo que habíamos logrado en 200 años. Y se acabó rapidísimo. Se ha tratado y no se ha vuelto a integrar la práctica al mismo nivel en términos sociales de lo que se tenía antes. Ahora, dos puntos centrales. Se menciona muchas veces, seguro popular. Desde que lo planteó Julio Fren, yo me acuerdo que yo fui de las gentes que dije, qué horror. Para empezar, si estamos jugando, lo que tú decías, afiliación versus atención, es una barbaridad. Pero políticamente es una cosa horrible. Vamos a ser mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Si no te afilias y eres de tercera, es un punto importantísimo. Financiamiento, pero ¿hacia dónde? Y después que llegue a donde debe de llegar, que es otro gran problema. ¿Cómo se sería? Ahorita me estaba acordando, en el Estado de México, cuando estuvo Gustavo Díaz Lombardo como secretario de Salud, jugó con un modelo que él tomó de los chinos, de los médicos descalzos chinos, que fue los PRODIAPS, los programas de asesores de salud, que funcionaron muy bien, pero no se quedaron en las comunidades. Y que los secretarios de salud posteriores del Estado de México quitaron el apoyo y quedó al aire. Podría ser un programa a reconsiderar, pensando en la idiosincrasia mexicana y en cómo buscamos que las gentes en la comunidad tengan un impacto en la atención de la salud. Quizá vamos a no ser tan utópicos, pensar que el PRIODEP se va a ir, va a estudiar después, va a tener una licenciatura, etcétera, y se va a ir a otro lado. Pero no son nombramientos de por vida. Debe de haber relevos con los chicos que están en secundaria y preparatoria y que siguen teniendo impacto en la comunidad. Quizás sea algo interesante a pensar y a proponer en términos de política. Y irían ahí dos puntos importantes. Escuelas y facultades de medicina, tenemos un problema muy serio, que aquí lo estamos viviendo en la facultad con el plan de estudios del 2011. Es un plan de estudios calcado de escuelas norteamericanas pequeñas, en donde te dicen, bueno, nosotros recibimos 60 alumnos al año, y que nos den 60 alumnos y verán qué tipo de médicos excelsos sacamos. Y cualquiera de nosotros podría ser el tutor de una generación de este tipo y jugar con los especialistas. Pero tenemos 1,500 y nos piden que sean 10,500 por año. Lleva a otro lado. Y la segunda situación, estos programas están buscando que el médico general sepa casi nada de casi todo y que tenga que ir a otro programa después. Y me acuerdo alguna vez que decía el doctor Laguna, uno se inscribe en la Facultad de Medicina y si no se muere va a ser médico, pero otra vez lo del diploma no sirve para nada. Tiene que empezar a estudiar para servir para algo. También necesitamos pensar nuestros planes de estudios orientados hacia nuestras necesidades de atención de la salud y dando un nivel, ahora sí vamos a jugar con la jerga corriente de competitividad, pero competitividad que sea socialmente adecuada para resolver lo nuestro. Y aquí tenemos otro problema muy serio. ¿Cómo definir desde la medicina el plantear políticas de salud que vayan acordes con esto? Atención primaria, prevención, y entonces sí cobertura universal, pero ¿qué significa políticamente? Y que haya realmente un discurso y un paralelismo adecuado entre escuelas y facultades de medicina, instancias políticas y las instituciones de atención de la salud. Yo creo que en México ha costado mucho trabajo que la gente entienda la utilidad de la atención primaria por dos razones. Por un problema económico. Se ha dejado crecer la industria de la medicina, que es una industria de atención de especialistas. Y el gobierno no ha hecho los esfuerzos necesarios para hacer crecer un sistema de salud primaria, porque yo tengo la impresión de que la atención primaria no compra votos. El dinero que se utiliza alcanzaría perfectamente bien para organizar un sistema de salud de atención primaria bien estructurado
yo pienso, México ha sido capaz, a través de los institutos de salud, de crear especialistas del más alto nivel, del nivel igual que lo produce cualquier otro país del mundo. Un cardiólogo mexicano tiene el mismo nivel que un cardiólogo inglés o de Estados Unidos, igual en otras especialidades. ¿Por qué no hemos sido capaces de crear el médico general que el país necesita? Porque yo recuerdo que la primera visita que yo hice a Inglaterra, recomendado cuando era yo recién director de la Facultad de Medicina, recomendado por el doctor Laguna, para que viera yo cómo se está organizando esa estructura de atención primaria, pues para mí fue muy claro ver que en realidad los estudios, en primer lugar, eran muy buenos en las escuelas, pero el médico al salir de la escuela no se dedicaba a ejercer de inmediatamente. El médico general de Inglaterra tiene 2 o 3 o 4 años de posgrado, que es lo que nosotros deberíamos tener con un médico general. Mandamos nosotros gente a la provincia con el programa que fue bueno en su época del estudiante que iba a hacer estudios. En la realidad lo que deberíamos mandar sería un estudiante de posgrado que ya hubiera hecho un estudio completo de atención primaria. Yo creo que el problema en nuestro medio es político y económico y de comprensión. Yo recuerdo que en alguna ocasión visité a un secretario de salud para decirle que la atención primaria podía mejorar muchísimo si hacía un esfuerzo del Estado. Y me dijo, no es problema de nosotros, es problema de las escuelas. Es que no producen el médico que necesitamos. No es cierto. El médico que necesitamos es un médico que pueda trabajar en un buen sistema de salud creado por el Estado. Yo creo que inclusive la multiplicación de sistemas de salud no es un problema grave. El hecho de que exista el ISSSTE, el IMSS y otros sistemas semejantes no tendría problema si tuvieran los requisitos de ingreso y de trabajo iguales, que tuvieran programas iguales. No sería necesario crear un sistema único para crear un problema como el de los maestros, porque sería un problema gigantesco, un sistema de salud con miles de afiliados médicos que estuvieran peleando como pelean en este momento los maestros. Yo creo que el problema fundamental es que no es un problema de las escuelas de medicina, es un problema del Estado. Ahora, yo no sé si el Estado o no lo entiende o no le conviene entenderlo, porque le interesa más invertir dinero en los grandes hospitales, porque debe haber algún interés económico para crearlos que no existe para crear centros de salud de muy buen nivel, porque probablemente no les interesa desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que en nuestro medio, para mí, no tengo la menor duda de lo que es necesario de atención primaria, que sería una atención no solamente de inmediato, sino con tintes de prevención, con consejos de prevención que no lo da la medicina especializada. Pero yo no acabo de entender por qué el Estado
o no quiere o no puede entender la necesidad de crear un buen sistema de atención de salud primaria. Si realmente existiera un buen sistema de atención de salud primaria, no existiría este sustituto absurdo que son las consultorios de las farmacias, ¿no? El trabajador va a atenderse a una farmacia porque ya ha hecho la lucha siendo derechohabiente del ISSSTE de que le hagan caso y le hacen dar 20 vueltas y no le dan los medicamentos que necesita. Entonces, no existe realmente un sistema de atención primaria, pero no es problema de las escuelas de medicina, es un problema del Estado. Sí, señor. Yo creo que necesitamos seguir insistiendo en el seminario en temas de prevención y de atención primaria, porque creo que esa es la solución de la medicina de nuestro país. Sí, señor.